Ya, ahora sí me puse a filmar, así que como este es el saludo que queda grabado, les doy la bienvenida de nuevo a esta sesión sincrónica del curso de cálculo avanzado. En esta primera sesión sincrónica vamos a repasar en una primera etapa todos los contenidos de topología en RN, que parte desde las primeras dos cápsulas que hablan de la estructura de RN como un espacio vectorial normado, dotado de un producto interno, de un producto cruz, qué sé yo, y también vamos a hablar un poquitito de topología en el sentido de conjuntos abiertos y cerrados y de sucesiones, ¿ya? Los contenidos de la próxima semana ya tienen continuidad y límites de funciones, porque rápidamente ya en la cuarta semana de clases vamos a empezar a hablar de derivadas, ¿sí? Este es un semestre cortito, así que tenemos que ir avanzando con los contenidos más o menos rápido para cumplir con el estándar mínimo. Por supuesto que sin perjuicio de que en algún momento tengamos que ir más lento si es que alguna cosa no se está entendiendo bien, ¿ya? Entonces comencemos. En las primeras dos cápsulas de video, digamos, se presenta el espacio vectorial RN, ¿cierto? Que no lo quise traer aquí como con toda su estructura y sus propiedades, porque la verdad ese es un espacio que ustedes ya conocen del curso de álgebra lineal. De todas maneras, muy a grandes rasgos, podemos decir que Rn, ¿cierto? Es el espacio este donde yo guardo mis vectores que tienen n coordenadas, ¿cierto? En la primera cápsula hablábamos de digamos, de este ejemplo del diseño de una batería, que es algo que perfectamente podría hacer alguno de ustedes que esté estudiando ingeniería eléctrica en los próximos años. Que es un problema bastante real, digamos, bastante aplicado y que tiene que ver con todas las consideraciones que yo tengo que tomar para diseñar una batería, para diseñar una máquina, para abordar la función de optimización, la función de recursos o de ganancias de una empresa, qué sé yo. Cualquier aplicación que ustedes se puedan imaginar. Entonces, lo que tienen en común todos esos problemas es que uno tiene que definir primero el set de variables que va a trabajar y desde que uno lo define de ahí en adelante, uno puede considerar que esa cantidad de variables es una cantidad fija y que nosotros le ponemos nombre y le ponemos n, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un vector de Rn, estamos pensando en un vector como los de R2 o R3, sino que, digamos, con la única salvedad de que en vez de tener dos o tres coordenadas, tiene n de arriba hacia abajo y vamos enumerando desde x sub 1 hasta x sub n, ¿ya? En este espacio nosotros podemos definir hartas operaciones. Quisiera darle una vuelta aquí en el sentido de primero definir lo que era el producto interno entre dos vectores. El producto interno también es una operación que ustedes conocen del curso de álgebra lineal, que les permite definir bien la noción de ortogonalidad, ¿verdad? Decimos que dos vectores son ortogonales cuando su producto interno es cero, pero en términos generales yo puedo calcular el producto interno de cualquier par de vectores en Rn como la operación que está acá, ¿sí? Que es muy a grandes rasgos. Lo que tenemos aquí es que de alguna manera yo estoy tomando las primeras coordenadas de cada vector, las multiplico, y a eso le sumo la multiplicación de las segundas coordenadas, y a eso le sumo la multiplicación de las terceras coordenadas, y así sucesivamente hasta que llego a la enésima coordenada de cada uno, las multiplico, sumo todas esas cantidades y obtengo un resultado, ¿sí? Si lo quieren mirar como una función, la función producto punto es una función que me recibe dos vectores de Rn, o sea que parte en Rn cruz Rn, y llega a valores en R, en el sentido de que lo que me arroja como resultado es un número real, ¿ya? Por supuesto que, ¿por qué recibe esto el nombre de producto punto? Porque en algunos libros, en vez de trabajar con esta noción de corchetes que tenemos aquí, trabajan directamente como abusando un poco de la notación, como es multiplicación de coordenadas, uno pone como la notación de multiplicación entre medio de los dos vectores, ¿ya? Por esto es que normalmente le damos el nombre alternativo de producto punto en el sentido de que mucha gente lo denota con un punto, entonces le ponemos producto punto, ¿sí? Estas diferencias de notación son exclusivamente, diría yo, como de los autores. Típicamente los autores franceses, europeos en general, anotan el producto interno con estos corchetes, mientras que, digamos, el desarrollo más americano, de Estados Unidos, de Latinoamérica, anota un poquito más esto con los productos puntos, ¿ya? Pero, en esencia, son la misma cosa. El producto punto tiene todas estas propiedades que vamos a enunciar acá. Primero tiene esta propiedad de la positividad, que dice que para cualquier vector de Rn, el producto punto de x consigo mismo siempre va a ser una cantidad mayor o igual a cero. Más aún, podemos probar que si el producto punto de un vector consigo mismo es cero, es única y exclusivamente porque el vector es el vector de puros ceros, ¿sí?
aquí hay un par de cosas importantes que notar. Eh, por supuesto que esta aseveración es fácil de demostrar en el sentido de que el producto interno de x con x es la suma de igual 1 a n de cada coordenada yésima del vector por la misma coordenada yésima del vector. Entonces esto me va a quedar la suma de igual 1 hasta n de x sub i al cuadrado. Entonces si yo me pongo a anotar esto, esto sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 más y así sucesivamente hasta xn al cuadrado. Cada uno de estos elementos es mayor o igual a 0 porque es alguien al cuadrado. Y si yo tomo muchas cosas positivas y las sumo entre ellas, lógicamente esto me tiene que dar positivo. De ahí sale esa primera afirmación que tenemos acá. ¿Ya? Es una observación muy cortita. Y en otros términos, cuando yo tengo que el producto interno de x consigo mismo vale 0, aquí estoy diciendo, ojo, este 0 de aquí es un 0 real, mientras que aquí este es un 0 vector. ¿Ya? Esa es la sutileza que hay entre estas dos cosas. No es que el vector de x sea un puro 0 real, sino que el vector x corresponde al vector que tiene puro 0 en todas sus entradas. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado con esta sutileza de acá. Estos dos ceros, pese a que se escriben iguales, este es un 0 real, mientras que este es un 0 vectorial. ¿Sí? Además de esto, el producto interno tiene la propiedad de simetría, que si yo quiero calcular el producto punto de x con y versus el de y con x, por supuesto que valen exactamente lo mismo. Eso, la demostración de eso se sustenta en la conmutatividad de la multiplicación. Eso lo demostramos en las cápsulas, por si quieren volver a revisarlo. Y también esta es una operación bilineal en el sentido de que es lineal en ambas coordenadas. Aquí está escrito solamente en la primera coordenada, que yo puedo separar la suma y las ponderaciones por escalar, pero además, si yo tuviera la suma y la ponderación por escalar en la otra coordenada, puedo aplicar la propiedad de simetría y después descomponer aquí, vuelvo a desarmar la simetría y finalmente obtengo la linealidad en la segunda coordenada. Por eso se habla de bilineal, porque es lineal en las dos entradas que tiene. ¿Sí? Cualquier consulta que ustedes vayan teniendo en algún momento del video, me frenan nomás, chicos, chicas, y lo vamos conversando, ¿ya? Para cualquier detallito que se nos arranque. A partir del producto interno que hemos estudiado, entonces nosotros podemos definir una función que se llama norma euclidiana. En las cápsulas esto está al revés. Primero definimos la norma y después definimos lo que era el producto interno. Borré un subíndice aquí, que es un detalle, pero que de todas maneras no lo vamos a notar en este curso. La norma euclidiana la anotamos con esta especie como de valor absoluto doble, ¿cierto? Que yo lo calculo así. La norma de un vector va a ser la raíz del producto interno de x consigo mismo. Entonces va a ser la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más hasta x sub n al cuadrado. ¿Ya? Esta propiedad, digamos, esta operación también tiene algunas propiedades esenciales que se heredan naturalmente desde el producto interno, que por supuesto, como el producto interno tenía la positividad, la norma también la tiene porque es la raíz de algo positivo, eso tiene que seguir siendo positivo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la separación, en el sentido que también es una propiedad que cumple el producto interno. Si yo tengo que la norma de algo es cero, eso significa que el algo no es otra cosa que el vector de puro cero. ¿Ya? Aquí de nuevo tenemos la sutileza. A la izquierda, el cero que aparece es un cero vectorial, o sea, es un vector con puro cero en las coordenadas, mientras que el que está a la derecha es el cero real, es la constante igual a cero. ¿Ya? Tenemos la homogeneidad de la norma en el sentido de que la norma de lambda por x es lo mismo que el valor absoluto de lambda por x. Y finalmente tenemos esta desigualdad triangular que me dice que para todo x y n Rn, el valor absoluto de x más y es menor o igual al valor, perdón, la norma de x más y es menor o igual a la norma de x más la norma de y. ¿Ya? Todo esto cobra mucho sentido cuando uno recuerda que la norma euclidiana lo que me representa es el tamaño de un vector, ¿sí? Si yo tengo, digamos, si yo tengo un vector cualquiera y le calculo la norma, el número que yo obtengo de alguna manera es la distancia que hay entre ese vector y el origen, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, que el tamaño de lambda x sea el valor absoluto de lambda por el tamaño de x,
tiene todo el sentido del mundo, porque si yo pesco un vector y, por ejemplo, lo multiplico por 2, lo aumento al doble, es natural que el largo de 2 veces x sea lo mismo que 2 veces el valor del largo de x, ¿ya? ¿Y por qué con valor absoluto? Porque, por ejemplo, si yo tomo un vector y lo multiplico por -3, le cambio el sentido, pero el tamaño sigue siendo 3 veces el original, independiente que cambió el sentido del vector, ¿ya? Así que eso también se recuerda bien. Y la desigualdad triangular es una cosa que también conversábamos en las cápsulas, recibe ese nombre porque el vector x, el vector y y el vector x más y generan un triángulo en Rn, y nosotros sabemos de anteriormente, digamos, que los lados de un rectángulo sumados tienen que ser mayores al tercero, si es que los voy sumando de a pares, de lo contrario no podría armar un triángulo con ese trío de lados que tengo por aquí, ¿ya? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? ¿Va todo bien por ahora? Si alguien tiene alguna consulta, es el momento de hacerlo. Ya vamos a ir cambiando de tema, digamos, nos vamos a meter en conjuntos abiertos, cerrados y en topología. ¿Vamos bien? Sí, gracias Verónica. Micrófonos también valen, no es necesario que escriban por el chat, pueden escribir, pueden avisar por ahí que vamos entendiendo bien. ¿Los demás se quedaron dormidos? ¿Está muy fome esto? Ya, vamos a avanzar entonces. Ya. El producto punto y la norma, digamos, cumplen esta desigualdad, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que dice que para todo par de vectores tenemos esa desigualdad ahí, que la vamos a ocupar en varios momentos del curso, pero que por ahora la vamos a guardar directamente. Y este compadre sí que no lo vamos a pescar sino hasta el final del curso, así que por ahora cumplimos con enunciarlo, que corresponde al producto cruz o al producto vectorial, ¿cierto? Que lo tienen que haber ocupado un montón en física cuando calculan torque y ese tipo de cosas, pero por ahora solamente lo vamos a dejar guardado aquí con todas estas propiedades que tiene por acá, ¿ya? Eso con respecto a la operatoria elemental que nosotros vamos a definir en el contexto del espacio vectorial normado Rn. Vamos a hablar de producto interno, vamos a hablar de norma, y muy incidentalmente, y de hecho solo al final del curso, vamos a hablar de producto cruz, ¿ya? Pero por ahora, norma y producto interno es lo que vale, digamos, y que vamos a estar trabajando desde la segunda mitad de la clase, ¿ya? Conversemos ahora un poquito de topología, ¿ya? En el video yo trato de introducir esta noción un poco como el equivalente a lo que son los intervalos en R, ¿ya? Vamos a trabajar con la noción de bolas abiertas o de bolas cerradas. Acabo de notar que en esta diapositiva me faltó una pequeña anotación aquí, que cuando uno habla de bola cerrada, uno le pone como un super rayado a la bola, digamos como un gorrito, una rayita, ¿ya? Entonces, si yo tomo un punto en Rn y una constante R mayor que 0, definimos la bola abierta de centro X y radio R como esta expresión que yo tengo acá. ¿Por qué recibe esto el nombre de bola? Lo conversamos un poquito en el video, pero de todas maneras vale la pena recordarlo. Es que si yo tengo un punto X por acá, los tipos que están a distancia, acuérdense que esto de aquí representa la distancia que hay entre X e Y, o que hay entre Y y X. Entonces, si yo defino el conjunto como aquellos a distancia menor a R, es que desde este punto yo tengo esta especie de radio que definimos acá, y todos los puntos que quedan más cerca que ese radio de ahí es lo que nosotros estamos definiendo aquí en la bola abierta. Es como el equivalente a que nosotros hablamos de los intervalos abiertos en el conjunto de los reales, ¿ya? De la misma manera, si yo tengo un punto X por acá y tomo un radio, pero ahora considero que sean menores o iguales, en este caso, ahora me voy a quedar porque con todos los bordes de aquí me funciona, también sirve, y todo lo que tengo aquí adentro pertenece al conjunto. La diferencia entre estos dos conjuntos de acá, si quieren, la bola abierta versus la bola cerrada, es esta sutileza de que en la bola abierta el borde del conjunto no pertenece, mientras que en la bola cerrada el borde del conjunto sí pertenece. Respeta la misma lógica de lo que nosotros llamábamos intervalo abierto en el conjunto de los reales. Acuérdense que los intervalos abiertos, los extremos no corresponden al conjunto, mientras que cuando hablábamos de intervalos cerrados, ahí los bordes sí pertenecían al conjunto. La diferencia aquí es que
En RN en general tenemos muchas direcciones hacia las cuales mirar y por eso terminamos armando como una bolita. Mientras que en la recta real, como solo podemos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda, es que terminamos armando un intervalo abierto o cerrado y solo tiene dos bordes, mientras aquí tiene una infinidad de bordes en el conjunto que yo estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, entonces vamos a hablar un poquito de lo que se llama el interior de los conjuntos, la adherencia de los conjuntos y la frontera de los conjuntos. Todo esto con los mismos dibujos que están en la cápsula, así que si alguien ya la vio, va a entender rapidito esta cosa acá. Si yo tomo un subconjunto de Rn cualquiera, voy a llamar punto interior de ese conjunto si es que existe un épsilon suficientemente pequeño tal que la bola abierta de centro X y radio epsilon me quede completamente contenida en el conjunto A. Y le vamos a llamar interior del conjunto al conjunto de todos los puntos interiores de A que vamos a denotar así como int de A. ¿Ya? En términos dibujísticos, ¿verdad? Si yo tengo un conjunto como este que tengo acá y pienso en ese punto, en esos dos puntos de ahí, esos dos puntos son interiores en el caso de X porque yo me puedo armar una bola de ese radio y en el caso del Y puedo armar una bola más chiquitita, pero igual puedo armarla sin inconveniente. Entonces, aquí recuperamos un poco la noción de por qué se llama punto interior. Los puntos interiores son aquellos que están, como su nombre lo indica, adentro del conjunto, ¿ya? A diferencia de este punto del borde, porque no importa el tamaño de la bola que yo tome, grande o pequeña, siempre hay un pedazo de la bola que se sale del conjunto. Como no queda completamente contenido, decimos, bueno, este compadre no está adentro del conjunto, sino que está como parado al borde. Así que ese de ahí no pertenece al conjunto interior de A, ¿ya? Mientras que, por supuesto, si tomo un punto afuera, no importa el tamaño del radio que tome, cualquier conjunto se me va a quedar afuera del conjunto A, cualquier bola, perdón. Así que en este caso el W tampoco es un punto interior. Aquí es más evidente, ¿cierto? El W no es interior del conjunto porque ni siquiera está dentro del conjunto, o sea, ni siquiera pertenece al conjunto, está por fuera, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que nos queda como conjunto interior es todo lo que está adentro de las líneas del conjunto A, pero sin las líneas del conjunto A. ¿Ya? Eso como primera cosa. Otra noción similar es la de punto adherente. Vamos a decir que un punto es adherente a un conjunto A si es que la intersección de cualquier bola con el conjunto me da distinta de vacío. ¿Sí? Aquí también, igual que en la diapositiva, hay un detallito de notación acá. Esto es distinto de vacío. ¿Ya? Y le vamos a llamar adherencia del conjunto A, al conjunto de todos los puntos adherentes que vamos a denotar, así como el otro se llamaba int de A, este le va a llamarse add de A o ADH, ¿ya? Y por supuesto, nos vamos a quedar con la frontera, que va a ser la definición aquí, es la adherencia menos el interior del conjunto. Entonces, ¿qué significa esto? Es el mismo dibujo que aparece en las cápsulas, ¿verdad? Si yo tengo un conjunto A, como el que está descrito aquí, que es un conjunto raro, está dibujado así a propósito, para que entiendan que es cualquier conjunto, no uno bonito en particular. El interior de un conjunto va a ser todo lo que pertenece al conjunto sin los bordes, ¿ya? La adherencia del conjunto va a ser todo el conjunto con los bordes y la frontera va a ser solo el borde. ¿Ya? Eso en términos intuitivos es lo que me representa en términos así como de la topología, el interior, la adherencia y la frontera de nuestro conjunto. De nuevo, el interior es solo la zona gris, la adherencia es la zona gris con los bordes y la frontera es solo los bordes. Claro, si yo a esto le saco la zona gris, lo que me queda como resultado es el puro borde, que es lo que nosotros entendemos como frontera. ¿Ya? Finalmente, para ir terminando con esto, nosotros vamos a decir que un conjunto es abierto cuando el conjunto sea exactamente igual a su interior. Y vamos a decir que el conjunto es cerrado si es que el conjunto es exactamente igual a su adherencia. ¿Ya? O sea que si un conjunto no tiene sus bordes, lo vamos a llamar abierto. Y un conjunto que sí tenga sus bordes, lo vamos a denominar cerrado. Igual que los intervalos. El intervalo abierto era el que no tenía los bordes, el intervalo cerrado era el que sí tenía los bordes. ¿Ya? Esto es una vuelta un poco larga, pero en el fondo los conceptos, la lógica que hay detrás de esto es exactamente la misma que en el caso de los conjuntos reales, del conjunto de los reales. ¿Ya? Algunas propiedades, por supuesto, esto no es un alcance de nombre, las bolas abiertas son conjuntos abiertos y las bolas abiertas son, y las bolas cerradas, perdón, son conjuntos cerrados.
Un conjunto es abierto si, solo si su complemento es cerrado y viceversa. Un conjunto es cerrado si, solo si su complemento es abierto. Y eso en cuanto a las propiedades fundamentales de conjuntos abiertos y cerrados. ¿Ya? Vamos a terminar este pequeño repaso ya con la parte de sucesiones. Las sucesiones, a diferencia del conjunto de los reales, que es donde estamos parados en una recta y nuestra sucesión se va moviendo a lo largo de la recta, a veces avanza, después se devuelve, o solo avanza hasta que converge a algo, qué sé yo. La diferencia en RN es que ya no tengo solo las direcciones como en ambos sentidos, sino que ahora yo podría tomar una sucesión como es una sucesión de vectores. Mi primer vector podría ser ese, el segundo el de acá, el tercero el de aquí, el cuarto, el quinto, y es como que mi sucesión va avanzando y eventualmente va tomando como una especie de camino dentro de R2, de R3 o de Rn. ¿Ya? Acuérdense que nosotros solo podemos dibujar cosas en R2 y en Rn. ¿Ya? Así que eso, digamos, es la única sutileza que hay con respecto al conjunto de los reales. Para no hablar de RN, de RN y de la sucesión X sub n, ¿se acuerdan que en el caso de la recta real nosotros las sucesiones las definimos como X sub n? Para no confundirnos de la notación, aquí le vamos a llamar X sub i con i en n, o le vamos a poner X sub i con una i al ladito para explicitar que esto es el índice, o incluso X sub i así nomás cuando no haya confusión. Lo importante es que no ocupemos la misma letra para hablar de la dimensión del espacio y del índice de la sucesión, porque ahí nos vamos a empezar a confundir. ¿Ya? La gracia de la convergencia en RN es que tiene esta caracterización maravillosa, que es muy sencilla, que es que dice que si yo tengo una sucesión de vectores, al final lo único que me va a interesar es que la sucesión converja por coordenadas. ¿Ya? Entonces lo que dice ahí, muy técnico y muy latero, si quieren, es que vamos a pedir que cada una, por ejemplo, si yo tengo una sucesión en R4, voy a pedir que cada una de sus 4 coordenadas converja para yo poder decir que el compadre converge en R4. ¿Ya? Eso es un ejercicio que vamos a trabajar en un ratito más a través de un ejemplo. Así que no se preocupen al respecto, pero la gracia es que la sucesión se reduce a mirar la convergencia, se reduce a mirar la convergencia en cada una de las coordenadas y no en la totalidad del vector. ¿Ya? Entonces, desarmamos un problema. Creo que me caí, pero ya volví. No se arrancaron, ¿no? Qué bueno, siguen aquí todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ya. profe. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que siguen aquí. No sé qué pasó con mi internet, estoy compartiendo de mi celular, así que espero que esto ande más o menos bien. Qué horror, no sé qué va a pasar con la filmación tampoco. Ah, dice que está grabando todavía, ya. Confiemos en que Zoom no me va a dejar la escoba con la filmación. Ya. Vamos. Ya. Ya. Ahora sí. Perfecto. Ya. Entonces, no sé en qué momento me caí, porque además esto está siendo un monólogo. No sé si me gustó esto de hacer los resúmenes. Parece que ustedes son muy responsables y ven los videos, entonces este resumen no tiene tanto sentido. Con los mechones tengo que mirar un poquito más el resumen, pero vamos aprendiendo en el camino, así que no hay problema. Ya, no sé en qué parte me caí. No sé si alcancé a decirles que en el fondo la convergencia de sucesiones en RN se traduce en mirar la convergencia en cada una de las coordenadas. ¿Hasta ahí me escucharon bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo otro, el resto es notación, en el sentido que decimos que X barra va a ser el límite de esta sucesión y escribimos igual que hemos escrito siempre, que el límite cuando i tiende a infinito de la sucesión X sub i va a ser este X barra. La única sutileza, como les decía anteriormente, es que ahora estos X son vectores, pero la convergencia la vamos a mirar cada una de sus coordenadas y eso nos va a facilitar tremendamente la vida. ¿Ya? La gracia de a trabajarlo así es que tenemos todas estas formas equivalentes de trabajar la sucesión, en el sentido de que vamos a decir que la sucesión converge, y eso es lo mismo que decir que la distancia entre la sucesión y el límite se va a cero, o bien miren el punto 4, que es donde dice que para todo epsilon mayor que 0,
existe un I sub 0 en n tal que desde ahí para adelante tenemos que X sub I pertenece a la bola abierta de centro X y de radio epsilon. Si se fijan, eso es la misma caracterización epsilon n0 que todos ustedes conocen para sucesiones, pero ahora en vez de trabajar con el valor absoluto de los límites, trabajamos con la norma, o en este caso con la bola abierta. La intuición que hay detrás de eso es que, por supuesto, si aquí yo tengo mi valor de X barra, voy tomando, por ejemplo, puedo decir, tomo ese epsilon y por supuesto que hay un I sub 0 que puede estar por acá. Hay un I sub 0 que es como de aquí para adelante, pertenezco a la bola sin ningún inconveniente. Yo podría decir, como es para todo epsilon, podría achicar el epsilon. Y yo reacciono diciendo ningún problema. Aquí está mi I sub 0 y de ahí para adelante siempre estoy metido en la bola. Puedo achicar más todavía, y yo me imagino que ya entendieron la dinámica aquí. Aquí está mi I sub 0 y de ahí para adelante yo siempre estoy contenido en la bola. ¿Ya? Así que respecto de eso, no hay ningún problema con la notación, digamos, ni con la cosa esta de las distancias, en el sentido de que en la medida que yo voy, como les decía, mientras voy achicando o agrandando el valor de mi radio, siempre puedo encontrar un índice tal que de ahí para adelante mi sucesión está completamente contenida en la bola. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Se entiende bien todo esto? Esto, como les decía, era un pequeño repaso que me tomó exactamente media hora, así que es un buen momento para hacer la pausa y que después retomemos con los ejercicios y las aplicaciones de esto. ¿Se entiende bien hasta aquí? Profe, yo tengo Bueno, una duda, pero no es cuéntame. de sucesiones. Dale Como que nomás. no me quedó claro qué era el complemento de lo de las bolas. Como que no caché cuando dijo que un conjunto es abierto solo si su complemento es cerrado. ¿Cuál era el complemento? El complemento son todos los elementos que no pertenecen al conjunto. ¿Ya? Agradezco la pregunta. Vamos a dibujar un poquitito acá. Imagínate que tú estás en un conjunto universo, ¿verdad? Uno típicamente escribe el conjunto universo como una cajita, por aquí y por acá. Dame un poquito por acá. Entonces aquí yo tengo el conjunto universo y aquí yo tengo mi conjunto A, por decirte algo. Imaginemos, por ejemplo, imaginemos que el conjunto A es este que yo tengo aquí e imaginemos que lo estoy tomando cerrado, ¿ya? Entonces, el complemento es todo lo que pertenece al universo pero que no pertenece a A. Entonces, en este caso sería como esta zona que yo estoy achurando acá afuera. ¿Cachai? Esto de aquí es el complemento del conjunto, ¿ya? Y fíjate que si el conjunto A tiene el borde, entonces el conjunto A complemento, si es que yo lo dibujara, el conjunto A complemento no tendría que tener el borde, porque el conjunto A complemento tiene todo lo que no tiene el A. Esa es la definición del complemento, ¿ya? Yo en A complemento están todos los X tales que X no pertenece a. Entonces, si el borde estaba en A, entonces no puede estar en A complemento, ¿cachai? Entonces, si te fijáis, por ejemplo, yo tomé un conjunto cerrado, le tomé el complemento y si tú miráis más o menos el dibujo, te convence rápidamente de que el complemento es abierto, ¿cachai? Eso es lo que quiere decir esta equivalencia que hay acá. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Sí, profe, ahora recordé. ¿Sí? Súper. Gracias. Bacán. Catalina, cuéntame. ¿Puede ser micrófono o por acá? No, no hay problema. Después de la pausa, ¿qué? ¿Sí? ¿Sigues ahí? ¿Estás escribiendo? Sí, por supuesto, Catalina. Ayer no subí nada, ¿o sí? Pero bueno, ya, perfecto. De hecho, uno de los que traigo preparado es el 3, así que no hay problema. Lo vamos a revisar cuando estemos mirando los ejercicios en un ratito más. ¿Ya? Si no, tranquila, no hay problema. Ya pues, chicas, chicos, entonces ahora vamos a la pausa. Digamos, la pausa dura 10, 11 minutos, una cosa así, porque tiene que ver con la música que pidieron ustedes. Así que eh, eso es más o menos lo que dura. Termina la música, digamos, y retomamos la clase como tal, ¿ya? Voy a poner pausa, porque o si no, YouTube me bloquea los videos cuando intento subirlos. Entonces, pausa. Ok. Entonces, retomamos después de nuestra pausa musical, ¿verdad?
Ahora vamos a trabajar 3 ejercicios. Con trabajar 2 yo me doy por pagado. Pero tratemos de abordar los 3, ¿ya? Este primero es bien cortito y es para que se vayan acostumbrando un poco al tipo de cosas que yo les podría pedir de la primera materia del curso, que tiene que ver con norma euclidiana, producto interno, nada de producto cruz, ni siquiera les voy a preguntar, pero norma y producto interno sí. Y este es el tipo de demostraciones que uno podría pedirles que abordaran en un ejercicio de estos contenidos, ¿ya? Así que vamos a demostrar ahora. Dice, muestra que la norma euclidiana cumple la denominada identidad del paralelogramo, que es que dice que para todo x e y en Rn, entonces la norma de x más y al cuadrado más la norma de x menos y al cuadrado es igual a 2 veces la norma de x cuadrado más 2 veces la norma de y cuadrado. ¿Ya? Perdón, la norma de x al cuadrado y la norma de y al cuadrado. Un vector al cuadrado no tiene sentido. Entonces, uno típicamente cuando tiene que trabajar demostraciones de este estilo, uno tiene que de alguna manera elegir desde dónde parte. ¿Dónde creen ustedes que tenemos más información? ¿Al lado izquierdo de la ecuación o al lado derecho de la ecuación? ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde podemos tratar de hacer más magia? Del lado izquierdo se ve más o menos claro, ¿cierto? Como que ahí tengo unas operaciones, podría tratar de hacer algún enjuague con este tipo de cosas y tratar de llegar a lo que tengo al otro lado. ¿Sí? Ya, pues, tratemos de ver qué es lo que pasa con esto. Entonces, partamos desde el lado izquierdo, ¿cierto? Comencemos desde la izquierda. Entonces, yo digo, la norma de x más y al cuadrado más la norma de x menos y al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué podríamos conectar? Digamos, de la norma no tenemos muchas propiedades en términos que la norma no se porta demasiado bien con la suma y con la resta, ¿cierto? Tenemos la desigualdad triangular y qué sé yo, pero la verdad es que la norma como tal no tiene muy buenas propiedades de igualdad con, con la suma y con las restas. Pero hay una operación que se relaciona con la norma euclidiana que sí tiene buenas operaciones porque es bilineal. ¿Quién se acuerda cuál es digamos, la función que quiero tratar de ocupar aquí? En vez de trabajar la norma, me gustaría traducirlo a qué cosa. ¿Cuál es la otra función que vimos al principio de la clase? ¿Sí? No se preocupen. Vamos de a poco, si tienen problema. Acuérdense ustedes que en paralelo aquí, que nosotros definimos en esta clase y en las cápsulas también, la norma la definimos como la raíz del producto interno de X consigo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener una norma al cuadrado, elevo al cuadrado esta raíz de acá y obtengo esta cosa de aquí. En alguna de las cápsulas yo les comentaba que esta igualdad de aquí es súper, súper, súper útil para un montón de ejercicios y que de hecho quiero ocuparla en este momento. ¿Ya? Cuando uno trabaja con normas al cuadrado, como les decía anteriormente, la norma con la suma, o sea, por ejemplo, yo no puedo decir que la norma de x más y es lo mismo que la norma de x más la norma de y. Esto yo no lo puedo decir porque es mentira. De hecho, la desigualdad triangular me dice que esto es así en general, menor o igual, ¿sí? Pero en este ejercicio a mí no me sirve acotar con desigualdades, porque a mí me están pidiendo probar, como ven ustedes aquí, me están pidiendo probar una igualdad. Entonces, cuando yo veo sumas o restas metidas en una norma, yo les aconsejo siempre pasarse para este lado. Entonces, por ejemplo, en vez de trabajar con la norma de x más y al cuadrado, voy a trabajar con el producto interno de x más y consigo mismo. ¿Se entiende? Porque es lo mismo. En general, yo voy a decir que la norma de un vector z cualquiera al cuadrado va a ser el producto interno de z con el mismo vector. ¿Ya? La única sutileza es que en este caso z vale x más y, pero esto de aquí para acá, digamos, es perfectamente igual y yo puedo trabajarlo sin ningún inconveniente. ¿Se entiende bien hasta aquí? ¿Queda claro por qué estoy haciendo esto de acá? ¿Hay alguien que no esté entendiendo nada de lo que estoy escribiendo en este momento? ¿Vamos bien? Vayan respondiéndome por favor por el chat o prendan el micrófono si alguien tiene alguna consulta. Yo no entiendo mucho. Valentina. Estoy un poco confundida en general. Ya, ok, mira, lo que pasa es que, vamos de nuevo por acá.
En las cápsulas y en el repaso que hicimos al principio de la clase, en algún momento nosotros dijimos que la norma euclidiana se relaciona con el producto interno a partir de esta relación. Que la norma de un vector cualquiera, de hecho ya no le pongamos X, pongamos un vector cualquiera, un vector V. La norma de un vector V es igual a la raíz del producto interno de V consigo mismo. ¿Ya? Entonces, como esto está en raíz, yo puedo elevar al cuadrado. ¿Por qué digo elevar al cuadrado? Lisa y llanamente, porque en este ejercicio todas las normas están al cuadrado. Entonces digo, me gustaría tener una forma más fácil de escribir una norma al cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado estas expresiones de aquí, termino concluyendo que la norma de b al cuadrado no es otra cosa que una raíz de esto al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz, y termino obteniendo el producto interno de B consigo mismo. Hasta ahí, ¿me entiendes bien? Sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos vamos a partir desde el lado izquierdo de la igualdad, porque en el lado izquierdo tenemos como una suma, una resta, parece que hubiera más espacio para jugar y para tratar de hacer alguna operación que me permitiera llegar a lo que tengo al otro lado. En el otro lado, como que tengo estas dos cosas separadas por una suma, entonces yo al menos, si me toca enfrentar este problema, no, me cuesta una forma de imaginar hacer aparecer una resta, una suma adentro de la norma, porque la norma no tiene buenas propiedades con la suma o con la resta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que en vez de escribir la norma de x más y al cuadrado, nos vamos a imaginar que este compadre de aquí es un b, entonces vamos a decir esto de aquí no es otra cosa que el producto interno de B consigo mismo, pero en este caso el B vale X más Y. Entonces vamos a decir X más Y, producto interno con X más Y, más, y este compadre que tengo aquí en rojo, también le vamos a poner W, qué sé yo. Entonces, la norma de W al cuadrado tendría que ser el producto interno de W consigo mismo, y eso es lo que voy a anotar acá, pero W es X menos Y, entonces me queda X menos Y, producto interno con X menos Y. Y eso es lo que yo quería hacer en esta primera parte. ¿Se cachó un poquito mejor ahí, Valentina? sí, gracias. ¿Sí? Súper. Ya. Profe, Entonces, yo tengo una duda. dime, Verónica. Aquí no juegan los signos. Es que yo pensé que ahí en el X menos Y debería haber sido más y menos. Entonces eso no tiene que ver. ¿En cuál? En el W. ¿Ya? No juegan los signos, es que como tiene que ser es menos, como no ¿Sí? tiene nada que ver. Lo que pasa es que tiene que ver en el sentido de que como aquí hay un menos, aquí le pongo menos y aquí le pongo menos. En cambio, como aquí era un más, aquí le puse más y aquí le puse más. Pero es el mismo Ah, vector ya. dos veces, como que lo tengo que repetir nomás, ¿cachai? Ah, ya, profe. Yo pensé que se multiplicaban los signos, entonces me confundí. No, no, no. Es estrictamente, si el vector era uno, digamos, si el vector era x más y, ponía el x más y dos veces. Como en el otro fue x menos y, ponemos el x menos y dos veces. Y ya está. Ah, ya, ¿Cachai? profe. Ah, Gracias. vale, ahora viene un juego un poco con los signos, así que yo creo que igual estás apuntando bien, pero ya vamos a llegar. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el producto punto era bilineal? Entonces, ahora vamos a ocupar esa propiedad de la bilinealidad, porque de alguna manera yo puedo, si quieren ustedes, puedo distribuir estos productos internos con la suma. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que producto interno de este con este, más producto interno de este con este, más producto interno de este con este, más producto interno de este con este. Entonces esto quedaría igual a, si desarmamos toda la distribución, sería producto interno de X con X, me queda aquí. Más producto interno de X con Y, lo dejo ahí. X con Y. Más, me paso a la Y con X, me queda producto interno de Y con X. Más, producto de Y con Y, me queda producto de Y con Y. ¿Sí? Eso es lo que sería la bilinealidad de la función porque tengo una suma en la primera coordenada y en la segunda también. ¿Ya? Y si se fijan aquí en la segunda, perdón, en el otro producto interno, me pasa exactamente lo mismo. Con la sutileza, como bien decía Verónica anteriormente, que ahora tenemos un signo menos molestando por ahí. Entonces, ahora sí, Verónica, el signo menos nos va a hacer arreglar algunas cositas aquí. ¿Ya? Entonces, va a ser el de X con X, menos el de X con Y, porque hay un signo menos acá, menos el de Y con X por este otro signo menos, y menos con menos me va a quedar más el de Y con Y. ¿Ya? Entonces vamos a juntar todo esto.
me queda más. Voy a tirarlos para el otro lado. Por aquí. Vamos de a poco. X con X. X con X. X con menos Y, entonces me queda menos X con Y. Menos Y con X, entonces me queda menos Y con X. Y menos Y con menos Y me queda más Y con Y. ¿Se cachó todo aquí? Aquí hay una, como les decía, estamos ocupando la bilinealidad y por eso salen los cambios de signo y todo eso, porque acuérdense que la bilinealidad lo que me hace, además de separar la suma y la resta, también me va botando las constantes. Entonces, por eso son menos unos que acompañaban al menos i, los estoy tirando para afuera del producto interno. ¿Queda más o menos claro? ¿Se cacha bien? Cualquier consulta me frenan nomás, pero vamos bien. Perfecto. Ya. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué ven ustedes que puedo hacer ahora? Pasa algo simpático, digamos. Se van algunos, ¿cierto? Muy bien, Catalina. Muy bien, José. Fernanda. eh, Otra Francisca, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces tengo esta X con Y que, por ejemplo, se va con este menos X con Y. Y esta Y con X se va con este menos Y con X. Entonces, en resumidas cuentas, esto me va quedando X con otro X con X me va quedando dos veces el producto interno de X con X, más tengo esta Y con esta otra Y, dos veces el producto interno de Y con Y. ¿Y estamos listos, no? ¿Qué es lo único que nos falta para rematar aquí? El producto interno de X con X, ¿quién es? La norma al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, Juan Pablo. Entonces esto es lo mismo que dos veces la norma de x al cuadrado más dos veces la norma de y al cuadrado. No sé ustedes, pero yo veo que esto que tenemos demostrado aquí es justo lo que queríamos demostrar acá, así que se acabó el ejercicio. Demostramos precisamente lo que nos pedían probar en esta primera parte. ¿Se entendió bien? Sí, perfecto. Buena cosa aquí. Entonces, este es un tipo de ejercicio estándar de norma y y de producto interno. De hecho, yo les apostaría que en la tarea lo que voy a hacer es que voy a encontrar otra propiedad del producto interno con la norma y les voy a pedir que la prueben, pero en el fondo los desarrollos siempre van a ser los mismos. Cambiar las normas por productos internos, desarrollar la bilinealidad y concluir lo que haya que concluir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se cachó? Qué bueno, ve hartas respuestas por el chat, así que muy bien. Vamos con el segundo ejercicio entonces si no hay problema. ¿Estamos bien? Yo ahora en la tarde cuando suba los videos y qué sé yo, espero que esto se esté grabando bien. Tengo un poco de miedo de antes cuando me caí de internet. Yo espero que se haya quedado bien grabado. Pero además de subir los videos de la clase sincrónica de hoy, también voy a subir estas pizarras que estoy rayando ahora, ¿ya? Para que también tengan los desarrollos que estamos haciendo para que los puedan mirar aparte. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio tiene que ver un poco más con topología, en el sentido de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, ese tipo de cosas, ¿ya? Dice, considera el conjunto en R2 dado por los pares x, y tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1 y que el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de y. Entonces en la parte A nos piden bosquejar el conjunto. Esta también es una pregunta estándar. Les voy a dar un conjunto y ustedes van a tener que primero bosquejarlo, segundo, identificar sin demostrar cuál es el interior y la adherencia, y la tercera es identificar sin demostrar la frontera, ¿ya? Identificarla en el sentido de escribirla como conjunto, ¿ya? No dibujarla, o dibujarla es demasiado fácil, pero escribirlo como conjunto al menos, que tiene un poquitito más de dificultad, tampoco es tan drásticamente difícil, pero sí reviste un poquito más de entendimiento y de comprensión de la materia, que es lo que a mí por lo menos me interesa en esta parte. ¿Ya? Vamos a resolver el ejercicio. En la parte A dice bosqueje el conjunto, entonces, denme un segundito, yo sé que en algún lugar aquí puedo hacer líneas rectas para que no me quede demasiado horrible el conjunto. Muy bien, aquí están. Por ahí. Y otra por acá. Esto es formas, la otra flecha. Aquí.
¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro eje ordenado, digamos, y vamos mirando el conjunto. Yo les sugiero que vayamos mirando primero, perdón, esto va azul, y ya no sé cómo salirme de aquí. Necesito otra cosa. Ahí está. Ya. Entonces, ¿me escuchan bien, chicos? Esto me está avisando que mi conexión a internet es inestable. Razonable porque estoy conectado desde el teléfono. Si en algún momento me caigo o cualquier cosa o me escuchan mal, me avisan. Ya, estoy medio pegado. Ya, haremos lo que... Ya. A rato estoy medio lagueado, entonces, que ya, voy a tenerlo en consideración. Si en algún momento esto se vuelve así catastróficamente mal, que no me entienden nada, me avisan, ¿ya? Pero por ahora creo que vamos bien. Ya, vamos de a poquito. Y primero miremos lo que significa esto de acá. Si yo les pido dibujarme los x cuadrados, o sea, los pares x, y, tales que x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, ¿qué me dibujarían ustedes? ¿O qué creen ustedes que está en esa figura de ahí? ¿Por ahí alguien prendió un micrófono? No sé. Ah, bueno. Los ayudo un poquito. ¿Qué pasa si esto en vez de ser con menor o igual dijera estrictamente igual nomás? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué es esta figura? Esta sí la conocen. Deberíamos acordarnos. Un círculo, muy bien. ¿Sí? Ya. Entonces, dibujemos un círculo. ¿Cierto? La vamos a tirar por acá. Ahí. Perdón, rojo. Ya. Pero hay una sutileza aquí que en realidad a mí me están pidiendo los menores o iguales. Porque si yo digo exactamente igual, es como el bordecito de este círculo, ¿cierto? Que en estricto rigor se llama circunferencia, pero da lo mismo. Cuando yo digo igual a 1, es solo la circunferencia de acá. Si yo digo menor o igual, ¿qué creen ustedes? ¿Me queda la línea aquí y me quedo con lo de adentro o me quedo con lo de afuera del círculo? ¿Qué opinan ustedes? Lo de adentro. Me quedo con los adentro, ¿cierto? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Lorenzo, Francisca, Catalina. Súper. Entonces es el círculo y todo, o sea, claro, la circunferencia y todo lo que tengo aquí adentro. ¿Ya? Esto todavía no es el dibujo completo, ojo con eso. Pero al menos la parte de x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1 ya la tengo lista. Vamos a dibujar de otro color verde acá. Valor absoluto de x menor que valor absoluto de y. Hagamos la misma pillería de antes. ¿Qué pasa si yo les pido dibujarme valor absoluto de x igual a valor absoluto de y? Esas son dos rectas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen ustedes que son? Tírense un carril, no. Da lo mismo si no la chuntan. Son las diagonales. Muy bien, José. Es la recta x igual y, que es la que voy a dibujar ahora en color verde. Por acá. ¿Sí? Y también es la recta x igual... Va, no lo tiré como recta. También es la recta x igual menos y, que es la que voy a dibujar por aquí. ¿Ya? Entonces, esto es la recta y igual x, y yo quería esto verde, pero bueno, ahí está la otra recta que es la y igual a menos x, porque en valor absoluto me respeta eso. ¿Sí? La pregunta del millón es la que viene ahora. Si yo cambio este igual por un menor, ¿qué es lo que yo me debiera dejar como dibujo? Yo les pregunto, por ejemplo, tomemos un punto por aquí. Este punto de acá tiene más larga la coordenada X que la coordenada Y. Entonces, ¿me cumple esta restricción de aquí? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Hay discusiones. José dice que sí, Francisca y No, Paula dicen profe. que no. ¿Sí? Lorenzo se suma, Lucas también dice que no. Mira, José, ¿por qué es que no? Porque si te fijas aquí, el largo de X es mucho mayor que el largo de Y, y yo lo quiero al revés, pues yo quiero que el X sea más corto que el Y. ¿Cachai? Entonces, exactamente, como la Y es menor, no me sirve para este caso de acá. Entonces, los puntos que sí me sirven son, por ejemplo, puntos como este de acá. Porque aquí la coordenada Y es claramente más larga que la coordenada X. ¿Se cacha? Entonces
me va a servir todo lo que está por encima de estas diagonales. Perdón, lo voy a achurar para el otro lado para que veamos bien cuál es el conjunto total. Entonces, todo lo que está por encima de estas diagonales y también va a ser todo lo que está por debajo de estas diagonales de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, si yo estoy parado por aquí, por ejemplo, efectivamente mi coordenada Y es más larga que mi coordenada X. Entonces también funciona en esos puntos. ¿Ya? Entonces, finalmente, el conjunto que yo quiero es el conjunto que me cumple esto y esto al mismo tiempo. ¿Con qué me quedo? Catalina, cuéntame. Ya. Fíjate que en la zona verde yo necesito los valores de X que sean, digamos que el largo de X sea más corto que los de Y. ¿Se entiende bien eso? ¿Sí? Entonces, lo que uno va haciendo en este tipo de ejercicios es que va tanteando. Por ejemplo, yo mira, voy a pescar este punto de acá. En este punto de acá, la coordenada X es notoriamente más larga que la coordenada Y. Entonces, no me sirve porque yo lo quiero al revés, pues yo quiero la coordenada X más corta que la coordenada Y. Entonces, los compadres que están como de la diagonal para allá quedan descartados porque no me sirven. ¿Se entiende? Ese es un poco el análisis que estoy haciendo aquí. ¿Ya? Mientras que, si yo me paro en esta zona, fíjate que aquí la coordenada Y es mucho más larga que la coordenada X. Y esa sí me sirve. Entonces, todos los compadres que estén desde esta diagonal para arriba, me funcionan. ¿Y por qué la corto en esta diagonal? Porque aquí, de nuevo, esta coordenada X es mucho más larga que la coordenada Y. Entonces, también se va descartado. Y por ende me quedo solo con este como triángulo de arriba y por la misma explicación me quedo con este triángulo de aquí abajo, porque en este triángulo de aquí abajo, si yo me paro por aquí, ponte tú, esta distancia, porque es valor absoluto, es mucho más larga que la que yo tengo aquí, entonces por eso funciona. Y me quedo con esta zona de aquí y con esta zona de allá arriba. ¿Se entiende un poquitito mejor ahí? Catalina, Verónica, que son las que me tenían la duda. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, recapitulando, al final eso sí, mi conjunto no es ni este ni este. Yo necesito el conjunto que cumpla esto y esto al mismo tiempo. Entonces, de todas las rayas que hicimos, ¿cuál es la zona con la de verdad debiéramos quedarnos? Con la que está como doble achurada, ¿cierto? Porque miren, por ejemplo, lo que está en verde dentro del círculo, correcto, Catalina, Verónica, muy bien. Entonces, yo me voy a quedar con todo esto de aquí. Profe, ¿Sí? Cuéntame. profe, ¿y en el dibujo también se cuentan las rectas? Qué buena pregunta. ¿Qué Porque si opinas dice tú? que es menor, ¿Qué opinas tú? que no, que no, porque Perfecto, no salen igual. perfecto, porque no son iguales, son menores. Entonces por eso estaba haciendo esta línea continua acá, esta línea continua aquí, pero aquí me voy a tirar con línea punteada. Porque estas rectas de aquí, como muy bien dice su compañera, no pertenecen al conjunto, porque aquí dice menor, no dice menor o igual. ¿Se entiende la idea? Entonces al final lo que nos sobrevive, sí, yo me di cuenta también, tengo la red un poquito inestable. Ahí sí me escuchan un poco mejor. Hola, sí, perfecto. Ya. De nuevo, ahora yo necesito, vamos a borrar un poquito aquí algunas rayas. Yo necesito quedarme con el conjunto que cumple esto y esto al mismo tiempo. Entonces, como muy bien decían ustedes, yo me tengo que quedar con lo que está dentro del círculo que además quedó rayado de verde. ¿Sí? Entonces debiera quedarme tengo mi círculo por aquí, tengo mi círculo por acá, pero como muy bien me observaba una de sus compañeras, me parece que fue Fernanda, no me acuerdo, pero decía que las diagonales no pertenecen al conjunto, porque en las diagonales hay menor estricto, no hay menor o igual. Entonces aquí tengo que tener como una línea punteada. Entonces me quedo con esta especie como de reloj de arena, si quieren, pero sin las diagonales que lo unen. ¿Se cacha un poquito más? Entonces, si yo me quedara solo con el dibujo de lo que es estrictamente el conjunto,
ponerle por acá. Va. Tengo aquí, vamos a poner otra línea recta por acá. Entonces, finalmente lo que me quedaría como conjunto para trabajar sería el conjunto que tiene aquí arriba la tapita redonda, tiene aquí abajo también la tapita redonda, pero las diagonales que lo conectan son así como punteadas, porque no pertenecen al conjunto. Y por supuesto me quedo con todo lo que está aquí adentro y con todo lo que está aquí adentro. Este conjunto de acá, que es como un reloj de arena, una corbatita, si quieren, una cosa así, ese vendría a ser mi conjunto A. Verónica, ¿por qué no pertenecen? Buena pregunta. Es un poco por la observación que hacía tu compañera hace un ratito atrás. Las rectas no pertenecen porque fíjate que en el conjunto dice que necesito que X sea menor que Y. Y en esas diagonales, justo la X y la Y son iguales en valor absoluto. Y con igual no me sirve porque yo las necesito menores. ¿Cachai? Esa es la única explicación. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? ¿Sí? Súper, ningún problema. Ya. Entonces, al fin, terminamos de dibujar nuestro conjunto, digamos. Esto al principio siempre cuesta, así que no se preocupen. Esto es natural, ¿ya? Pero ahí quedó escrito lo que sería nuestro conjunto, el conjunto A, que es de los x cuadrado más y cuadrado menores o iguales a 1, por eso incluyo las tapas redondas, pero con valor absoluto de x menor que valor absoluto de y, por eso no incluyo las diagonales que lo cruzan. ¿Ya? Vamos a la parte B. En la parte B me pedían el interior del conjunto y la adherencia del conjunto. ¿Se acuerdan coloquialmente lo que era cada una de estas? El interior de A en el fondo, ¿qué era? Eran los puntos que se quedaban adentro sin los bordes, ¿cierto? Entonces sería algo así como la zona achurada nomás que yo tengo acá. ¿Cómo la escribirían? A ver si a alguien se le ocurre. Es una pillería nomás. Queda muy parecido al conjunto original. Pero es una pillería que hay que hacerle para que quede arregladito. No, al agua a la una, al agua a las dos. Ya, lo escribo yo. Muy bien, Fernanda, sacándolo igual. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, en vez de escribir x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, le voy a poner menor. Y el valor absoluto de x se queda menor que el valor absoluto de y. Y ahí estamos con eso. ¿Sí? Por supuesto que la adherencia recordarán ustedes que lo de adentro y el borde es la adherencia de A, ¿correcto, Catalina? Entonces ahora, en vez de sacarle el borde, cambiando los menores o iguales por menores, ¿qué tendría que hacer ahora para agregarle los bordes? Poner el igual. Exactamente. Muy bien. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1 y además valor absoluto de x menor o igual a valor absoluto de y. Y ahí está. Terminamos la parte B. ¿Se cachó? La única sutileza aquí es que hay que jugar un poco con las desigualdades. Básicamente, cuando la desigualdad es estricta, le saco los bordes. Y cuando la desigualdad es no estricta, le agrego los bordes. Eso es todo lo que tienen que considerar de aquí en adelante. ¿Sí? ¿Se cachó? Cuando uno le pida... Lo que pasa es que, Joaquín, en estricto rigor, cuando uno anota en los conjuntos por extensión y pone estas comitas, lo que está queriendo decir, entre comillas, es intersección, porque yo quiero que se cumpla esto y esto otro. Entonces, hay una intersección ahí que uno no le escribe, digamos, pero está implícita. Sí, es correcto lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Vale. Ya pues, hay una parte C que tiene que ver con escribir la frontera, pero esa yo de verdad quiero que intenten hacerlo ustedes. Así que esto de aquí podemos conversarlo la próxima semana o yo les subo una pequeñita respuesta el viernes, pero me interesa que traten de escribirla ustedes. Les adelanto que no es tan fácil como las otras dos.
¿ya? Para el que crea que es llegar y poner igual en vez de menor igual, tampoco, ¿ya? Es un poquitito más difícil que eso, así que tienen que pensarlo un poquito más, hay que darle una vuelta para poder trabajarlo con calma, ¿ya? ¿Estamos listos con el ejercicio 2? Vamos al ejercicio 3, que es el que me pedía Catalina al principio, o más o menos al inicio de la pausa, que era este de las sucesiones, ¿ya? Así que tratemos de trabajarlo un poquitito para cachar, nos quedan 5 minutos, pero yo creo que alcanzamos, ¿sí? Si estos ejercicios no son diabólicamente difíciles, ¿ya? Convergencia de sucesiones, como yo les decía al inicio de la clase, en la primera parte, en la de repaso, se traduce exclusivamente a hacerlos converger por coordenadas. Entonces, la 1 y la 2. Sí, Sara, eso es lo que comenté. El viernes, yo me comprometo el viernes a subirle respuesta de la C, para que ustedes puedan verificar bien con lo que están haciendo. Si no me entienden nada de la respuesta, el miércoles de la próxima semana volvemos a conversar un poquito el contenido. ¿Te parece? Ya, ningún problema. Como les decía anteriormente, convergencia de sucesiones en RN se traduce exclusivamente en hacerlos converger por coordenadas. Entonces, vamos al tiro con el primer ejercicio. Aquí yo identifico dos sucesiones, si quieren. Esta primera, tengo la primera coordenada, e a la menos n por coseno de n cuadrado, y aquí tengo e a la menos n por seno de n cuadrado. Díganme ustedes mismos ahora ya, porque esto es bien rápido. ¿Esta converge o no converge? Y si es que converge, ¿a qué converge? ¿Qué les tinca? Si me hacen caso en esto de hacer la convergencia por coordenadas. ¿Qué les parece? Converge y converge, como dice Joaquín, al par ordenado 0,0. Correcto. Jesús, cuidado con eso, porque cada coordenada converge a 0, pero como esto es un vector de R2, tienes que darme la respuesta como un vector de R2, o sea, como un par ordenado, ¿cachai? Entonces, claramente la primera coordenada converge a 0 y la segunda converge a 0 también, entonces todo esto converge a 0, 0 y ya está, ¿ya? ¿De dónde sale este resultado? Digamos que e a la menos n es una sucesión que se va rápidamente a 0 y la que yo tengo al lado es acotada. Entonces, algo que se va a 0 por algo que está acotado, se va a 0, ¿cierto? Y con la otra pasa exactamente lo mismo. Seno de n cuadrado está acotado entre menos 1 y 1. Si yo lo multiplico por algo que se está yendo rápidamente a 0, todo esto se va a 0 también. Entonces, en cada coordenada me voy a 0. Por ende, mi límite existe y es el par ordenado 0,0. ¿Qué opinan de la segunda? ¿Ese existe o no existe? Ya, por aquí me dicen que no existe, entonces vamos a adelantarlo, que no converge o diverge. Muy bien, Gonzalo Jesús. ¿Por qué diverge? Hay dos compadres que nos ponen ahí en problema. ¿Cuáles son las coordenadas que me echan a perder el límite de este? Es una buena observación, Fernanda. Esas sucesiones se indefinen en 0, pero acuérdate que las sucesiones tienen permitido echarse a perder en una cantidad finita de términos. Como esas se echan a perder en el puro 0, que es un término, no hay mayor inconveniente porque después uno trabaja con el límite cuando n tiende a infinito. ¿Cachai? La primera y la tercera. Porque si yo evalúo n igual 0, se indefinen. Me queda 1 partido 0 y 1 partido 0. Pero no hay problema con eso, porque cuando uno toma el límite, cuando n tiende a infinito, se hace muy, muy grande. Digamos, esa sucesión se va a 0, la primera se va a 0, la segunda se va a 1 y ya está. ¿Cachai? Son el segundo y el cuarto, como dice Matías, como dice Francisca, los que me echan a perder esto porque ahí queda como una alternancia, ¿cierto? Si ustedes toman menos 1 a la n y lo van evaluando en distintos valores de n me queda menos 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Y eso queda indeterminadamente así. Entonces eso es lo que no converge, ¿ya? Entonces no converge por la segunda y cuarta coordenada. ¿Sí? Como esas no convergen, entonces chao. Se me echó a perder una de las coordenadas, esto ya no converge en su totalidad, porque lo importante es que la convergencia sea en todas las coordenadas. Me basta con que una falle para que todo esto falle. ¿Ya? Catalina preguntaba por este ejercicio, nos queda un minuto, probablemente vamos a alcanzar a resolver la pura primera coordenada, pero la segunda se hace más o menos con el mismo truco, ¿ya?
para que te quedes tranquila. Hay una desigualdad que probablemente la conocen del curso de cálculo diferencial, pero que si no la conocen la podemos recapitular ahora, que es que dice lo siguiente, que dice que el valor absoluto de x por y, donde x e y son dos reales cualesquiera, siempre es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y esa es la desigualdad que hay que ocupar en estas dos coordenadas de manera pilla, digamos, para hacerlo converger a lo que corresponda. ¿Ya? Tomemos la primera, que es la que vamos a alcanzar a hacer. Honestamente, la segunda no la alcanzamos a mirar, pero como les digo, el truco va a ser más o menos el mismo. Vamos a tomar... Ah, no, miento. De hecho, la voy a ocupar solo en la segunda coordenada. Tomemos la primera por aquí. Tomemos este compadre de acá. Y un buen truco normalmente cuando uno trabaja con cosas que están tendiendo a cero es trabajar con el valor absoluto de lo que uno quiere calcular el límite. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué. Si yo tomo valor absoluto de esa primera expresión, fíjense que yo puedo decir el valor absoluto de una división es lo mismo que la división de los valores absolutos. Entonces esto me queda valor absoluto de a sub n por b sub n dividido por, y esta cantidad de aquí abajo siempre es positiva. Entonces tomarla con o sin valor absoluto da lo mismo. Así que esto me va a quedar valor absoluto de a sub n más b sub n al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con esto? Fíjense en lo siguiente. Esta expresión de acá es positiva y esta expresión de acá también es positiva. Hay unos trucos que uno hace, digamos, cuando calcula límites de sucesiones, se van a acordar ahora cuando yo lo haga, que es que yo puedo decir, carepalo, lo siguiente. ¿Qué pasa si yo comparo si yo a esta fracción le saco ese b sub n cuadrado? Y me quedo solamente con a sub n, b sub n, dividido por valor absoluto de a sub n. ¿Qué opinan? Entre esta fracción y esta de acá, ¿cuál es más grande? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. La de la derecha, correcto. ¿Por qué? ¿Podrías aventurar una explicación? Porque el denominador es menos pequeño que el anterior. El anterior, Correcto, o sea, muy el denominador era más grande, el perfecto. del lado izquierdo. Correcto, súper bien. Como al lado yo tengo un denominador que digamos que era valor absoluto de a sub n más b sub n cuadrado y yo le saqué algo positivo, achiqué el denominador. Si yo achico el denominador de una fracción, la fracción completa me queda más grande. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia de haber hecho esto? Se cancela esto aquí. Esto es lo mismo que el valor absoluto de b sub n. ¿Y qué sabíamos nosotros de b sub n? Que tendía a cero. Así que esto por aquí está tendiendo a cero. Y como esto era un valor absoluto, los valores absolutos son gratis, mayores o iguales a cero. Entonces, si yo tengo algo que es mayor o igual a cero y menor o igual a cero también, ¿cuál es la única alternativa que tiene este compadre de aquí? ¿Tender a qué cosa? A cero, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Teorema del sándwich. Aquí tengo que esto vale cero. Y ahí ya está resuelta la primera coordenada, ¿ya? Estoy 3 minutos pasados del tiempo, así que vamos a tener que dejar la clase hasta aquí, pero me comprometo a lo mismo que dije con el ejercicio, con la parte C de la P2. Puedo, digamos, subir una pauta de la segunda, ¿ya? Catalina, como decía anteriormente, una sucesión tiene permiso, entre comillas, para indefinirse en una cantidad finita de puntos, ¿ya? Entonces, digamos, como en la anterior, se puede echar a perder en cero, pero si del 1 para adelante está bien definida, entonces no hay problema. Lo que la indetermina o digamos otra cosa es lo que tiene que ver con las coordenadas, lo que decíamos acá. Cuando yo tengo coordenadas alternantes, por ejemplo, aquí no hay cómo hacerlo converger porque esto se me queda indefinidamente entre menos 1 y 1. Por eso es que ese límite no existía. No es porque el 1 partido n en 0 se echa a perder. El 1 partido n tiene permiso para echarse a perder en 0 porque del 1 para adelante no se echa a perder nunca. ¿Se cacha? Eso es una sutileza, digamos, un contenido de sucesiones. Pero eso es todo. ¿Ya?
Chicas, chicos, si no hay más consultas, ya estamos más o menos ok. Voy a detener la filmación en este momento.